Muy buenas noches con todos. Nuevamente bienvenidos al quinto Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2025, organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque y por el Instituto de Alta Especialización Profesional Tantalab Laboratorio Ciudad y Territorio. Hoy en el quinto día de Congreso tenemos la ponencia internacional a cargo del prestigioso estudio David Macías Arquitectura y Urbanismo desde Colombia. Hoy también tendremos poco después la charla técnica a cargo de la empresa K-Design Jardines Verticales Artificiales. Recordarles también la programación que tenemos ya mañana, el día sábado, que es la última fecha, la fecha de cierre del Congreso. La primera actividad que tenemos es la charla técnica a partir de las 3:30 de la tarde a cargo de la empresa Helios Iluminación y Diseño. Y poco después tenemos la ponencia de cierre presencial en las instalaciones del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque a cargo del estudio Reformo Diseño Interior. La hora pactada es 6 de la tarde. 6 de la tarde inicia la ponencia de forma presencial en el CAP Lambayeque. Muy bien, de esta manera vamos a dar inicio a la ponencia de hoy con el título La casa como encargo, oficio y obra arquitectónica. Antes, una breve reseña de nuestro ponente. David Macías es arquitecto colombiano, egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, año 2006 y magíster en urbanismo año 2015. Su especialidad y ejercicio profesional se ha centrado en el diseño arquitectónico por más de 15 años, realizando consultorías e investigaciones en temas relacionados con el urbanismo y las tipologías de vivienda. En 2015 recibe orden al mérito académico otorgado por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la PUJ, resaltando su alto desempeño investigativo como magíster. En 2017 recibe condecoración a la mejor calificación docente como director de trabajos de grado para la carrera de arquitectura. Ha participado en diversos concursos de diseño público y privados, obteniendo diferentes premios y menciones honoríficas. Su profesión la divide entre la dirección de su estudio de arquitectura, David Macías, Arquitectura y Urbanismo, y la práctica de la docencia, donde se desempeña como asesor de investigaciones, trabajos de grado y talleres de diseño con énfasis en vivienda para diferentes universidades. Algunos de sus proyectos han sido reseñados en medios editoriales, revistas, prensa y plataformas web especializadas como Art Daily, donde algunos de sus proyectos han estado en el Top 100 Projects. Muy bien, muy buenas noches, arquitecto. Bienvenido al Congreso. Buenas noches para todos. Buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación y esa presentación. Ya puede compartir. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes acá hoy viernes a esta hora, hablando de lo que más nos apasiona, que es la arquitectura. Como bien lo indicaba César, pues la ponencia se titula La casa como encargo, oficio y obra arquitectónica y tiene un pequeño subtítulo en el que hemos decidido citar de la conceptualización a la ejecución del proyecto, del trazo a la formalización de la propuesta. Para nuestro estudio y pues para mí como arquitecto, durante estos casi 20 años de experiencia en los que he podido tener la fortuna de diseñar vivienda, casas por encargo privado más que todo, eh, ha sido el entendimiento de que la casa es materia de espíritu, ¿sí? Y yo tengo aquí unas frases con las que abro siempre como estas charlas, y son frases que he ido encontrando a lo largo de mi travesar arquitectónico, tanto en la academia como en lo profesional, y son frases que me gusta citar porque mi experiencia se ha distinguido y tengo una línea de negocio que llama mucho la atención y es la casa, el encargo privado. Como arquitectos, ustedes lo verán más adelante, siempre vamos a estar llamados a tener un encargo de diseñar una vivienda, una casa para alguien, ya sea para un familiar, un hermano o un amigo. Y es importante entender que esto
es una línea de negocio, es todo un campo que tiene muchas variables, muchos métodos y metodologías para abordarlo. Y pues nada, me permito leerlas y es que la arquitectura es un campo de experimentación y todo territorio es un laboratorio. Eso es algo muy importante de entender, de reflexionar, porque pues al diseñar una casa no solo estás diseñando un elemento físico y espacial, sino cómo vas a diseñar esos espacios que más adelante va a habitar una persona que te lo ha encargado por solicitud y con deseo, como si fuera un sueño de vida. Lo otro es que pues la arquitectura y la casa como tal, hay que tener un respeto por el medio ambiente y que este respeto por el medio ambiente es parte del lenguaje arquitectónico. Ya lo veremos en los proyectos que les voy a mostrar. Y por último, pues es una frase muy conocida por todos de Le Corbusier, y es que la casa es el estuche de la vida y es la máquina de la felicidad. La ponencia pues tiene tres palabras que si las analizamos desde su significado, pues tienen como una razón de ser, de estar conformando pues el título de la ponencia como tal. Lo primero pues es entender que el encargo arquitectónico, como les comentaba, es algo que en algún momento de nuestra vida profesional nos va a llegar, si no es que ya les ha llegado a alguno de ustedes. Y pues el encargo finalmente es para lo que es el fin para el cual estudiamos. Algunos tomarán algún camino de emplearse, otros de emprender y tener sus propios estudios, sus propias firmas, oficinas o colectivos. Entonces, al recibir estos primeros encargos, es importante tener presente que a medida que ustedes van acumulando experiencia y van demostrando ese talento y el esfuerzo que le están poniendo a su vida profesional, va a llegar muchas veces sin solicitarlo, sin pedir ayuda, sin estar en la búsqueda de encargos profesionales. El encargo por sí solo va a llegar. También pues hay que tener presente que la resiliencia es muy importante tenerla presente cuando los encargos no se dan o cuando los encargos no salen como uno lo esperaba. El saber aceptar que se cometen errores, que muchas veces no hay el volumen de trabajo que quisieras o que el resultado no es el que el cliente esperaba. Es importante sobreponerse a esas situaciones, a esos problemas, a esas críticas duras y seguir construyendo progresivamente y creer en tu trabajo. Lo otro es la parte académica, hay que seguir aprendiendo día a día, investigando, formándose. El hecho de que uno haga una titulación en arquitectura o interiorismo no se termina ahí el aprendizaje. Aprendemos todos los días y pues ya ustedes lo verán que con cada proyecto que desarrollen y construyan se aprende de una manera importante y asimismo surgen dudas y surge la necesidad de ampliar ese conocimiento. Una vez ya el encargo se tiene ganado, se empieza a convertir en oficio. Y entender el oficio como actividad artesanal ligado a una profesión, que es lo que ustedes están haciendo, eh, como, en- como resultado van a encontrar que se preparan de una manera correcta académicamente y hay que entenderlo como un rol, como una ocupación habitual. No hay que verlo como un trabajo forzado, no hay que verlo como una obligación o un tema metódico. Hay que aprender a disfrutar el trabajo, amar lo que se hace. Esta profesión pues es muy linda y lo más satisfactorio es que van a ver que si tienen esfuerzo, dedicación, y si lo juntan al talento que puedan descubrir en cada uno de sus roles y de sus líneas de interés académico, pues van a aprender a vivir de ello, van a ver cómo llegan los proyectos y se puede disfrutar de una muy buena, de un muy buen futuro y vivir de la arquitectura. Por último, cuando ya tienes el encargo, disfrutas y amas el oficio que haces, vas a poder proyectar la obra arquitectónica y a construir una línea de diseño, si tu pasión es el diseño, la construcción o la proyección y planificación de proyectos, vas a poder tener un legado y un aporte al medio y a la sociedad. La obra arquitectónica por sí sola se va construyendo a lo largo de los años, a lo largo de que desarrollas proyectos. Entonces, estas tres
palabras, el encargo, el oficio y la obra arquitectónica, o estas tres frases, eh, son lo que componen la ponencia de hoy. Les voy a compartir. Por último, pues no habría rol, no habría encargo, perdón, no habría obra arquitectónica si el rol de ustedes como arquitecto no es integral, no es holístico y no se diferencia de la competencia, por ejemplo. Es importante que el rol de ustedes se caracterice, y pues así lo hemos desarrollado en nuestra firma, con humanismo, entendiéndola como la concepción integradora de valores entre arquitectura y humanismo. Hay que pensar mucho en eso, hay que inspirar, liderar, motivar, hay que gerenciar la empresa que ustedes eh, hagan, hay que gerenciar los proyectos, planificarlos, interactuar con diferentes personas, diferentes profesionales. Hay que tener conocimiento en diferentes áreas y las regulaciones que nos rigen a los arquitectos, que rigen a las empresas de arquitectura, a las normas de los predios donde se desarrollan los diferentes diseños que ustedes hagan. Hay que tener una responsabilidad por la profesión, pero sobre todo por el medio ambiente. Ya ustedes van a ver ahorita en los proyectos cómo este respeto por el medio ambiente es lo que ha podido caracterizar nuestros proyectos y pues darle una visibilidad y una diferenciación con lo que se hace en la competencia de nuestros profesionales o de nuestros colegas. Por último, pues hay que aprender a tener una gestión y un manejo de clientes, pero sobre todo, pues el respeto, pues los clientes son los que de entrada nos están dando ese encargo y esa confianza para poder materializar sus sueños y poder materializar sus necesidades en algo tangible, en algo espacial y en algo construido. ¿Cómo gestamos aquí en la oficina un proyecto? Les contaré muy rápidamente. Pues entendiendo la gestación como el periodo de tiempo entre la concepción y el nacimiento de la obra construida. Lo primero, pues es la visita al predio. Hay que tener una introspección con el lugar, hay que visitarlo, entender toda la parte del bioclima, el entorno, entender toda la asoleación, puntos focales, visuales, proveniencia de vientos, temperatura del clima, hablar mucho pues con los propietarios, qué se imaginan y qué elementos del lugar y elementos naturales nos refuerzan ese respeto por el medio ambiente, porque la arquitectura es una de las profesiones más contaminantes en el mundo. Entonces debemos tener pues ese respeto por el medio ambiente como les comentaba. Después de tener esta introspección con el lugar, tenemos una etapa de conceptualización, y después de conceptualizar el proyecto, tenemos un gran bloque que es el bloque de diseño y planeación, donde tenemos pues una etapa de ideación, una etapa de bocetaje, una etapa de modelación. Posterior a ello pues tenemos entre la etapa de diseño y planeación y la etapa de construcción, tenemos una etapa de permisos, licenciamientos y conciliaciones en la regulación de las normas que se encuentran pues en los lugares donde se va a intervenir el proyecto. Y pues por último está la etapa de la materialización, que ya es la coordinación y construcción de la obra arquitectónica como tal. Después de que entregamos un proyecto construido es que empieza la vida misma del proyecto, ya que allí está implícita la experiencia del usuario, del cliente. Y es muy importante ahí detenerse y a lo largo de los años seguir construyendo esa relación con nuestros clientes, ya que un cliente es el que muchas veces nos va a llamar a otro y nos va a traer otro y nos va a recomendar. Yo salí de mi universidad hace 20 años y nunca pensé en que me iba a convertir en una persona que se iba a dedicar gran parte de su tiempo y de su vida a a diseñar casas para otros. Llegó un encargo, quedó el cliente feliz, satisfecho, después llegó otro encargo, recomendación por un lado, recomendación por el otro, y esto es como una pequeña bola de nieve que va creciendo y como les digo, se va convirtiendo en un oficio que pues si se hace bien y se disfruta, te permite tener grandes resultados en tu vida profesional. Bueno, ya entrando ahora sí en materia y para no aburrirlos tanto con esta introducción, vamos a ver tres proyectos, si nos alcanza el tiempo. Son tres proyectos de diferente presupuesto, diferente encargo, diferente necesidad, obviamente diferente tamaño. Vamos a arrancar con el más pequeño se denomina Casa de la Acacia. Un segundo proyecto de un área intermedia
se denomina Casa de los Socobos, y un proyecto de un área mucho más grande que se denomina Casa La Laguna. Eh, bueno, este primer proyecto denominado La Acacia, se encuentra en los llanos orientales colombianos. Los llanos orientales son un terreno totalmente, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, llano, plano totalmente, colindante pues con nuestro país, Venezuela, esa gran planicie que saliendo de la cordillera donde se encuentra Bogotá, se disfruta pues de un gran clima. Es un proyecto que se localiza en un área tropical bastante húmeda, para nada seca, con una humedad muy alta. Y los llanos tienen una particularidad, y es que cualquier elemento arbóreo o cualquier elemento vegetativo nativo que encuentres en el predio que vas a intervenir, vale la pena rescatarlo, porque te permite tener un sombreamiento natural que te va a autorregular térmicamente la construcción. Y en este caso, pues el proyecto debe su nombre a este gran árbol, que es una acacia, es el tipo de especie nativa que se encontró en el lote. Era un árbol que tenía dos brazos, pues tres brazos en realidad. El brazo de la mitad estaba totalmente muerto, y el árbol, cuando lo encontramos y hicimos esa primera visita al lote con los propietarios, era que quería talarse. Estaba en un constante deterioro y aumento de afectaciones. Arquitecto, disculpe la Sí, interrupción. Hay una ventana en la parte derecha de su pantalla que está tapando un poco las fotografías. No, no sé si se pueda minimizar o... Ahí está creo que mejor. ahí, Sí, y sí. la que queda, claro, elevarlo un poco para que no... Listo, genial, está bien. Muchas gracias, disculpe. No, disculpen ustedes. Bueno, entonces como les comentaba, el árbol estaba en un alto grado de deterioro, tanto así que la idea de los propietarios era pues tumbarlo. Además, el árbol se encontraba en el centro del predio, y pues para ellos no había como razón de ser de que este elemento natural deteriorado no dejara construir el proyecto. Como les mencionaba al inicio de la presentación, la ponencia tenía un subtítulo que dice: de la proyección a la conceptualización del proyecto, de la formalización de la propuesta. Y aquí hay algo muy importante que yo siempre muestro en estas charlas, y es los primeros rayones que empezamos a hacer cuando estamos diseñando el proyecto. Entonces, ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, es una parcela de lotes, y se encontraban tres grandes árboles, o bueno, dos árboles y una gran palma, una palma nativa en el predio. Y estos tres elementos obviamente fueron el reto para el proyecto, fueron el reto para convencer a los clientes de que podíamos rescatar ese árbol y que ese árbol podía ser pues el protagonista del proyecto como tal. Afortunadamente era una casa no muy grande, y lo que nosotros hicimos fue lateralizar el elemento tipológico o la masa del edificio contra uno de los linderos, y poder liberar el árbol, y poco a poco con tratamientos botánicos irlo recuperando y llevarlo a su esplendor para que fuera el elemento central. Aquí ustedes pueden ver la implantación. Este es el tamaño del dosel arbóreo real del árbol, un árbol que según el estudio botánico que se hizo tenía aproximadamente 50 años de edad. Entonces, pues como les comento, este fue el elemento que inspiró y que conceptualizó el proyecto. Y lo implantamos en el centro del área social, con una pequeña lámina de agua, una piscina o alberca, que permite pues tener un sombreamiento natural hacia esta área común. Aquí pues se ve la distribución de la vivienda, como les comentaba. En la parte superior se encuentra toda la tipología y la distribución. No era una casa muy grande, únicamente tres habitaciones, un área social pequeña y un par de parqueos. Y pues el árbol en la zona central. También se rescató una pequeña palma en esta zona, y aquí hay otro árbol que se encontraba contra el lindero. Entonces estos tres elementos se convirtieron en puntos focales, puntos de paisajismo que realmente se llevan a disfrutar desde el interior de la vivienda. Muchas veces pensamos en interiorismo como el amoblamiento,
como las cosas físicas, materiales que componen la vivienda y olvidamos que estos elementos naturales también hacen parte del amoblamiento natural y del paisajismo que se lleva al interior del proyecto. Siempre dentro de la formalización de las propuestas y dentro de esa etapa de modelación y de bocetaje, desarrollamos maquetas, modelos a escala y unos explotados isométricos que son muy importantes para que los clientes lo entiendan y en la obra se puedan guiar de cómo es el sistema constructivo o cómo es el proceso que nos imaginamos de la implantación de la vivienda. Como ustedes pueden ver en ese isométrico explotado, tenemos los tres elementos arbóreos existentes o preexistentes, el gran árbol central, un árbol también nativo de muy buen tamaño en la parte posterior del lote y al frente una palma que se involucra al acceso, se incorpora al acceso de la vivienda. Esta es la fachada ya del proyecto. Cuando llegamos, ustedes pueden ver la vía. Entonces, cuando estamos llegando peatonal o vehicularmente a la vivienda, podemos ver la cantidad de vegetación de fondo, como telón de fondo, que tiene esta vivienda. Recomendación bioclimática, la vivienda adquiere este tono blanco, que es un tono de triturado de cuarzo que ayuda también térmicamente a que la vivienda sea un poco eh, más fresca, no tenga tanta recepción solar por el tono oscuro que se le hubiera aplicado. Entonces, digamos que este tono blanco ayuda mucho al tema del bioclima. Ustedes pueden ver acá la palma que se incorpora en la parte del acceso peatonal y el gran árbol que tenía una altura de aproximadamente 35 metros. Y al fondo, pues toda una reserva natural que colindaba con el predio. Acá, estas dos fotografías, pues dejan ver cómo se rescata pues la palma y el árbol de gran tamaño. Y esta foto de la izquierda es muy importante porque así como en la piscina se refleja o en la lámina de agua se refleja el árbol, esta es la sombra que en días soleados, en la vasta llanura donde se encuentra localizado el proyecto, se, se genera una autorregulación térmica. Entonces, nada más delicioso que en un día de 40 grados centígrados que se alcanza a tener allá en la llanura, meterse uno a esta lámina de agua totalmente fresca por la autorregulación térmica que nos ofrece el árbol. Y pues ustedes pueden ver la foto, es el elemento central que le da como jerarquía al proyecto y la casa aislada a un lado, pues respetando obviamente todo el tema de raíces y de contención que tocó hacer para construir la matera que iba a preservar las raíces del árbol para no dejarlas deteriorar con la construcción. La casa al fondo, bueno, en esta foto se ve al fondo el otro árbol que también pues tiene un tamaño importante. La casa tiene una implementación de bloques de piedra blanca, de espacato, que son bloques que se encuentran en la zona y que se utilizan. Y aquí es muy importante comentar que pues todos los proyectos que nosotros desarrollamos tratamos de involucrar no solo los aspectos preexistentes del predio en términos naturales, por decirlo, sino también en tema de mano de obra local, involucrar pues constructores, maestros, albañiles, eh, que de la zona, que son los que entienden el ambiente, son los que entienden las horas precisas para construir o hacer las mezclas de concreto. Y lo otro es incorporar materiales propios de la región, en este caso, como les comentaba, estos pequeños ladrillos de color amarillo claro se involucran a la construcción y pues se hace como una simbiosis entre lo que se consigue en la zona para explotar y construir. Esto hace que no se tengan traslados desde regiones muy lejanas y que por consiguiente la huella de carbono que va a dejar el proyecto sea muy baja. Como pueden ver, pues es un proyecto totalmente abierto. En la foto anterior, toda la fachada cristalada se esconde dentro de este muro central de piedra para poder abrir la vivienda y tener ventilaciones cruzadas y evitar el uso de aires acondicionados o ayudas mecánicas.
Aquí lo pueden ver ustedes, todas las puertas, las grandes puertas, se meten en este muro bolsillo, es un muro que esconde las puertas y la casa queda totalmente abierta e integrada pues al árbol. Aquí ustedes pueden ver, dentro del tratamiento botánico que se hizo, tocó suspender el tercer brazo del árbol, dejando las dos ramificaciones más importantes sanas y tratadas desde el aspecto del tratamiento botánico que se hizo. Aquí ya ustedes pueden ver la fachada cerrada y pueden ver en la fachada todo el sombreamiento que se genera gracias al árbol. Entonces es muy importante esto porque el árbol le da una gran sombra a la lámina de agua, pero también una gran sombra a la vivienda. Entonces esto hace que no solo el tema exterior se autorregule, sino que la vivienda por sí misma también tiene un tratamiento muy importante gracias al árbol. Algunas fotos adicionales. Todos estos muros que ustedes ven aquí, traslúcidos como unas celosías blancas, se hicieron en ladrillos artesanales de la región, hechos por artesanos de la región, se involucran y aquí en este costado tienen una razón de ser y es que quedan las alcobas y tenemos una proveniencia de vientos muy fuerte hacia el área de las alcobas proveniente de este sector. Entonces esto hace que se pueda controlar los vientos y se dé un poco más de privacidad a las viviendas, a las alcobas. Estas son las celosías artesanales que les comentaba, hechas por artesanos de la región y se involucran con vegetación de baja cobertura. En este caso, estas eh, vegetaciones que son florales, que le dan pues un tono muy interesante al blanco que se encuentra en las fachadas. Aquí lo pueden ver ustedes. Internamente los baños también son muy abiertos. Ustedes se preguntarán cómo son los baños de estas viviendas debido al calor y la alta temperatura. Entonces, como les comentaba, las puertas por lo general las ocultamos en los muros. Todo este baño tiene una gran puerta que se oculta en este muro y se deja un baño totalmente abierto y que pueda gozar de una iluminación natural y de una ventilación natural, por supuesto. Fotos de noche, como les comentaba, si bien el interiorismo es muy importante en estas casas por encargo privado, para nosotros el interiorismo debe llevarse al interior de la vivienda como tal, valga la redundancia. Entonces, en este caso, la casa se encuadra o se enmarca para que los elementos de afuera parezcan cuadros colocados en una pared intencionalmente. Entonces ustedes pueden ver acá, este gran vano es como un cuadro, pero está enmarcando el árbol nativo en este caso. Fotos de noche, donde pueden ver pues cómo la palma y este árbol, si son iluminados desde el interior de la vivienda, cobran protagonismo y se convierten en elementos que por sí solos, en este caso, le dan el nombre al proyecto. No necesitamos ponerle el nombre, el apellido de los propietarios a la casa o darle un nombre diferente, sino que por sí solo la acacia que se recupera es la que le da el nombre al proyecto. Más fotos de noche, ustedes pueden ver las celosías, las diferentes palmas que se encontraban. Acá el otro árbol que se resalta, decidimos colocar la piscina o la lámina de agua casi en el centro de geométrico donde se encontraba este árbol para darle como ese protagonismo e iluminarlo de noche. Aquí ustedes pueden ver, la ventana se oculta en el muro y se genera una ventilación natural para las alcobas que se encontraban aquí sobre la construcción, el acceso a las tres alcobas. Y otra foto y pues pueden ver, como les comento, el esplendor del árbol. Segundo proyecto, se llama Casa Los Ocobos. Los Ocobos son localizados en Anapoima, ya es una zona intermedia, una zona montañosa, más cerca a Bogotá, con un clima diferente, es un clima tropical húmedo, pero no con una temperatura tan alta y no tan húmedo, es un poco más seco. Los ocobos son otra especie arbórea nativa que encontramos en este predio, son unos eh, árboles que florecen una o dos veces al año con este tipo de floración de este tono rosado, muy lindos, muy apetecidos acá en los proyectos de climas cálidos por su exuberancia y su follaje.
Y este es un proyecto un poco más grande, con un presupuesto un poco diferente, eh, en donde también lo primero que hacemos en la introspección al lugar o en la visita al predio es hacer nuestros bocetos, sentarnos, mirar cómo puede ser la mejor implantación, cuáles son las vistas, las visuales, cuáles son los elementos, en este caso arbóreos, que se querían rescatar. Habían varios árboles nativos, pero digamos que los ocobos, sabiendo que eran un elemento visual y que iban a tener protagonismo más adelante durante algunas temporadas del año, fueron los elementos que conllevaron a que el diseño también estuviera supeditado al paisajismo y a los elementos naturales que encontramos. Entonces, eh, en el proyecto anterior, lo importante fue que logramos convencer a los propietarios de que conservaran el árbol que estaba en el centro del lote. Y fue una idea en la que dimos la batalla, hicimos muchos esquemas, una casa de patio cuadrado, una casa de tipología aislada, pero finalmente logramos convencer a los propietarios. Aquí, por el contrario, los propietarios de entrada querían conservar todos los árboles porque, como les comento, tener árboles de este tamaño en un predio muchas veces no se encuentra. Entonces, talarlos pues no tiene razón de ser. Muchas veces hay que talarlos porque están totalmente deteriorados o llenos de afectaciones por insectos que los van dañando y otras veces porque realmente se encuentran en el área construible del proyecto. En este caso decidimos colocar la barra del proyecto en el costado posterior del predio para así rescatar todos los árboles que se encontraban en el frente del lote. Como les comentaba, se hacen modelaciones, bocetajes, se hacen maquetas. Esto es muy importante más allá porque ayudan a que nuestros clientes entiendan. Hoy en día con tanta realidad virtual, tanto render, tanta maqueta virtual, se tiene la posibilidad de, de que se entiendan los proyectos, pero muchas veces estos modelos a escala se dejan en obra y se permiten que los maestros los tengan allá para que puedan ir desarrollando los proyectos de una manera más fácil y tener pues el modelo físico como tal. Además que es parte del oficio que se disfruta en esta oficina, que lo disfrutamos aquí. Y como les digo, cuando ustedes disfrutan el oficio, por más que tengan la facilidad de hacer un modelo 3D, amar el oficio en este caso es hacer un modelo a escala. Entonces, digamos que lo seguimos haciendo y lo seguimos entregando a nuestros clientes. Aquí ya, pues viendo el proyecto construido, ustedes pueden ver cómo los árboles, como les comentaba, los ocobos, se, se involucran al proyecto y se respetan. Digamos que habían partes del proyecto que se intersectaban con estos brazos de los árboles, pero no por ello los talamos, sino que los involucramos de una manera pues sutil en la que el medio físico arquitectónico que invade el predio pudiera cohabitar con lo que estaba preexistente. Es mostrar de alguna u otra manera respeto y pues no tomar el camino más fácil, sino planificarlo en la construcción y poderlo mantener. Como ustedes pueden ver en esta foto, esta es la foto de acceso al proyecto y al fondo se ven los árboles en su florescencia anual de color rosado. Se generan algunas ventanas hacia el infinito del predio, el horizonte, y en este caso se enmarcan otros árboles que, como ustedes pueden ver, es una ventana redonda que parece un cuadro, pero que enmarca de alguna otra forma desde el área social uno de los árboles nativos que se encontraban allí. Y a mano derecha, pues pueden ver la foto de cómo se encuentra en simbiosis la arquitectura y la vegetación existente, el acceso al proyecto. Este proyecto, al encontrarse en una zona tropical, pues facilita la omisión de puertas y ventanas en vidrio. En el proyecto anterior sí tenemos, es una de las zonas, en los llanos es una de las zonas que más llueve al año, son 7, 8 meses de temporada invernal. Entonces, digamos que lo que hacemos es, donde se puede, omitir las puertas y las ventanas para que los proyectos, y donde no tenemos una pluviometría tan alta al año,
pues omitir estos elementos que además encarecen los proyectos. Si los podemos omitir, fabuloso. Si hay que implementarlos, pues los implementamos, pero también tratamos de esconderlos en muros, como lo veían ustedes en el proyecto anterior. Aquí, como ustedes pueden ver, es una zona más montañosa y de telón de fondo, pues tenemos toda la cordillera eh, cerca a Bogotá, abajo queda el Cañón del Río. Entonces, digamos que lo que hicimos fue abrir el proyecto hacia el frente lo que más pudimos, pues para poder disfrutar toda la cordillera y todo el infinito que nos permite la naturaleza. La fachada del frente es una fachada que se cierra con unas puertas de celosía en madera que permite respirar la vivienda y tener ventilación cruzada. Y asimismo, como les comentaba en el proyecto anterior, aquí también se encuentra la piedra. Ustedes pueden ver estas piedras grandes que se encontraban en el lote, se dejan ahí como elementos preexistentes y lo que se fue encontrando durante la excavación de otro tipo de piedras se implementaron para forrar, por ejemplo, este muro que divide las alcobas. Entonces eso es importante, no traer recubrimientos, enchapes al proyecto, sino que lo que vamos encontrando lo podamos implementar y utilizar durante la construcción. Esta es una de las vistas desde una de las alcobas, como ustedes pueden ver, se ocultan las puertas y se tiene una integración desde el interior de la vivienda hacia el exterior. Y pues todo el interiorismo gira en torno a cómo involucramos esos elementos exteriores a la vivienda. Asimismo, los baños, ustedes pueden ver, se ocultan las puertas y se abren con patios internos, como les comentaba en el proyecto anterior, para ventilar e iluminar naturalmente. La idea es no utilizar tanta iluminación durante el día y pues esto ayuda, digamos que de una manera u otra, a que la vivienda sea más eficiente en términos de consumo energético. Las habitaciones, como ustedes pueden ver, es un interiorismo muy sobrio, muy natural, son casas campestres de recreo, de descanso. Entonces, digamos que allí los temas de tener enchapes en muros, de tener mobiliarios y tener cosas que maquillen el ambiente, se omiten. Aquí todo se construye con la misma mampostería con la que se hacen los muros. Ustedes pueden ver, son camas de concreto que además le dan una frescura al ambiente y también ayudan a que no sean espacios muy acalorados. Y las puertas, como ustedes pueden ver, en este caso las habitaciones se ubicaron para que cada una de las puertas de remate de fondo, cada vez que salgas de la habitación hacia el exterior, te encuentres de remate de fondo visual uno de los árboles que se encontraban en el predio. Asimismo, pues la piscina es bastante alargada, tiene aquí lo llamamos rebose o tiene un sinfín para que se genere una duplicación del efecto infinito y duplique la reflexión de la lámina de agua a la vivienda. Como ustedes pueden ver al fondo de la piscina, se tiene una zona de estar y esta zona de estar se acompaña con uno de los árboles que también logró rescatarse en el proyecto. Entonces, esto durante el día le da sombreamiento a esa terraza que se tiene allá al fondo y durante la noche la iluminación le da un efecto muy bonito de reflexión sobre el agua. Como pueden ver ustedes acá, estos árboles durante el año florecen, después quedan así como se encuentra acá a mano derecha en la foto, totalmente despojados de sus flores y vuelven y florecen y retoñan y se van volviendo rosados. Digamos que las fotos están en diferentes épocas del año para que ustedes pudieran ver también la diferencia en las épocas del año de cómo se ven estos árboles. Al fondo, ustedes también ven pues cómo se rescata otro de los árboles en la parte posterior y ayuda a que la horizontalidad de la vivienda se corte con la majestuosidad del dosel arbóreo que se encuentra en la parte posterior. Por último, les voy a mostrar, y ya para terminar, un proyecto muy bonito donde ya el protagonista no son los árboles, pero sí es un elemento natural y es una pequeña laguna o un reservorio de agua que se encontraba en el lote preexistente. Como en los proyectos anteriores, aquí están algunos de los rayones o dibujos que se hacen
al iniciar, al visitar el proyecto. Preexistencia, pues ustedes lo pueden ver en azul. El lago, lo que se hizo en este proyecto en particular fue que la arquitectura y las tipologías construidas giraran en torno a este lago, un terreno bastante inclinado en una zona ya no tan cálida, ya no tan húmeda, pero de igual forma tropical, lo que permite que la vivienda sea totalmente abierta e integrada al paisaje. Maquetas, como les comentaba, aquí se ve la implantación de la vivienda. Aquí se ve el tamaño real del reservorio y cómo esta escorrentía o esta pequeña cañada, llamamos acá, o eh, pequeño riachuelo, desemboca y pasa por debajo de la arquitectura hacia el reservorio y cómo éste se llena y continúa su camino. Lo que tratamos fue de intervenir lo menor posible el entorno natural del proyecto para que la arquitectura cohabitara con el reservorio. Fue uno de los pedidos iniciales de los propietarios, conservar el reservorio. El reservorio iba a ser el elemento central y como ustedes pueden ver, este era el estado pues inicial. Se hicieron unas contenciones en piedra también del sector para poder conservar y construir la vivienda más adelante. Esta es una foto aérea del proyecto ya construido, como pueden ver ustedes. Aquí se encuentra el río o el pequeño riachuelo que desemboca aquí en el reservorio y cómo este se canaliza y continúa su camino. Se colocó un oxigenador al reservorio, como ustedes pueden ver, aquí hay unos pequeños peces y esto fue tomando vida poco a poco, se convirtió o se potencializó como un corredor de biofauna, empezaron a llegar aves, eh, patos, una cantidad de eh, animales que no se veían normalmente o frecuentemente en esta zona. Como ustedes pueden ver, pues la arquitectura es una arquitectura que responde al proyecto. Aquí digamos que nosotros implantamos los volúmenes, no sabíamos cómo articularlos al inicio, pero poco a poco fuimos construyendo dentro del programa de espacios una articulación espacial basada en circulaciones abiertas que nos permitieran tener integración del entorno hacia el interior de la vivienda. Como ustedes pueden ver, estas circulaciones rematan en el reservorio y toda la vegetación nueva que se fue sembrando, pues la idea es que fuera muy analizada desde la botánica para que la vegetación por sí misma eh, atrayera y conservara las nuevas especies animales que iban llegando al proyecto. Como ustedes pueden ver, al fondo hay unos paticos y unos gansos que fueron llegando al proyecto. Un proyecto totalmente abierto que respeta el medio ambiente. Por ejemplo, en este caso, esta foto es muy importante porque es eh, los parqueaderos de la vivienda. Entonces, cuando tú llegas en un vehículo, hay que analizar muy bien la orientación solar y digamos que aquí se logra de alguna otra forma durante casi todo el día tener un sombreamiento natural, pero liberar el espacio, hacer un parqueo agradable cada vez que llegues a tu vivienda que esté sombreado, pero eliminar, por ejemplo, al máximo los muros para que la casa sea una casa totalmente abierta. Al interior de la vivienda, mm, tratamos de evadir los límites de la carpintería y dejar que el interior se integrara con el exterior, por lo cual utilizamos el mismo tipo de piso en diferentes formatos. La cordillera de fondo, zonas muy montañosas que pues resaltan el proyecto y esta foto es muy importante porque nos da la altura a la cual debíamos dejar el alero o el voladizo de la circulación para que se pudiera enmarcar y sentir que la montaña pues está pasando por la altura de la vivienda como telón de fondo. Voy a pasar las fotos un poco rápido porque creo que ya se nos acabó el tiempo. La piscina se colocó un enchape negro para generar una calefacción pasiva en términos bioclimáticos para evitar una calefacción y consumo de gas o eléctrico, porque es una piscina bastante grande, como la pudieron ver en la foto aérea. Y la idea de la lámina de agua es que estuviera casi al nivel del reservorio para tener una gran eh, proyección
tanto del cielo, como ahorita vamos a ver en otra fotografía, como de los árboles y el entorno y de la arquitectura misma de la vivienda sobre estas láminas de agua. Acá esta foto, pues ustedes pueden ver cómo debajo de la escalera cruza la escorrentía o el pequeño río y desemboca ahí en el reservorio. La vivienda, como les comentaba, sobre estos gaviones que llamamos acá o estos muros de piedra, se adosa y queda por una parte superior del reservorio para no invadir tanto la lámina de agua en términos constructivos. Acá ustedes pueden ver en esta foto aérea cómo la casa se va escalonando. Tenemos un volumen más alto, un volumen intermedio, un volumen más bajo y la piscina como elemento que termina de conformar y abrazar la laguna. Acá pues fotos exteriores, una foto de noche donde se aprecian los diferentes niveles de la vivienda. Y aquí pues en esta foto se ve cómo la lámina artificial de agua casi que se funde con la lámina natural que se encontraba en el predio. Y aquí en esta otra foto podemos ver el tamaño del reservorio y pues el tamaño de la piscina y al fondo pues el pueblo donde se encuentra localizada la vivienda. Es una vivienda, como les comentaba, en lo alto de una montaña, terreno muy inclinado, pero que afortunadamente se encontraba con un elemento natural que por sí mismo le dio el nombre al proyecto y se permitió conceptualizar de una manera muy fácil. Y ya, esto es todo por hoy. Disculpen lo rápido al final, pero creo que con estos tres proyectos de diferentes escalas pueden ver un pequeño brochazo de lo que ha sido nuestra experiencia en casas, en vivienda, lo cual es un tema muy bonito, muy apasionante y que se puede convertir en un oficio que pueden disfrutar durante el largo de su carrera y de su vida. Eso es todo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, arquitecto, por la ponencia. Eh, Corresponde ahora, hay un tiempo para consultas, si las hubieran, pueden escribir en el chat si tienen algunas preguntas para hacer al arquitecto. Yo le quería consultar, frente a la masificación de referentes o de referencias en este tiempo, arquitecto, de redes sociales, ¿cómo mantiene, conserva usted o cómo cuida usted su estilo? ¿No? Sin caer en tendencias. ¿Y qué recomendarías o qué recomendaciones podría dar a los jóvenes arquitectos que para lograr su lenguaje propio, un estilo propio? Correcto. Esa es una pregunta que muchas veces me la han realizado y yo suelo responder con que el estilo lo amo cuando estamos hablando de casas, en este caso en particular. Definir una línea de diseño se va construyendo con el tiempo, pero esta se construye a medida de que vas siendo receptivo con las ideas de los clientes. Yo trato de no imponer un estilo arquitectónico o un lenguaje, trato de leer a los clientes de cuáles son sus necesidades, sus anhelos. La mayoría de clientes de encargo privado de casas tienen una cantidad de información, de saturación, y es muy importante aprender a leerlos, a hablar con ellos, a identificar cuáles son sus anhelos y por qué cada foto que te traen de referente es importante para ellos e identificar qué les gusta de cada foto. Entonces, a medida que uno va identificando y leyendo al cliente, va pudiendo plantear cosas que con tu experiencia en construcción y en experiencia en investigación y academia, vas logrando moldear de acuerdo a un estilo arquitectónico que tú como arquitecto identificas. Entonces tenemos casas de mid-century, tenemos casas coloniales, republicanas, de antaño, y es aprender a identificar los periodos arquitectónicos con lo que tu cliente quiere y tú como asesor, cómo vas a lograr plasmar dentro de un periodo arquitectónico una casa pensada para el siglo XXI, una casa pensada a futuro. Entonces a veces no es fácil porque hay mucha información, pero creo que como arquitectos nuestra metodología académica es lo que nos va a ayudar a aclarar qué lenguaje tomar, qué estilo arquitectónico
del pasado podemos reinterpretar y sobre todo, pues también entender presupuestalmente hasta dónde podemos llegar. Y ese resultado va a ir dándote un estilo y te va a ir identificando como arquitecto y va a ir llevándote a que puedas ser diverso. No solo enfocarte en casas de concreto, no solo enfocarte en casas de ladrillo o en casas de madera, sino que a medida que entiendes las diversas eh, materiales y necesidades de tu cliente, puedes ir encontrando el estilo arquitectónico. Excelente. Le agradecemos, arquitecto, su presencia en el Congreso, su participación y Con todo esperamos gusto. encontrarlo en otros espacios como estos. Con todo gusto, César. Muy amable por la invitación. Buena noche. Muy bien, muchas gracias también a todos los que nos han acompañado en esta primera ponencia. Tenemos otra ponencia poco más tarde. Vamos a dar un break, como siempre, de 10 a 15 minutos y volvemos para la charla técnica en 10 minutos. Muy bien, conservamos, nos mantenemos en sala para esperar la charla técnica. Muchas gracias, arquitecto. Hasta luego. Gracias.